Muy buenos días, comunidad. Este 10 de octubre de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes la siguiente discusión. ¿Puede el juez impedir que un ser humano se mantenga vinculado a un proceso penal cuando la imputación que hace la Fiscalía no cumple con los requisitos formales? Y este interrogante lo voy a responder recordando lo que ya se ha dicho por la Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos de la Sala de Casación Penal. Recuerdo el radicado 47.271 de enero 27 del año 2016, asociado con el 53.264 de septiembre 17 del año 2019, y en ellos encuentro una claridad inmensa que se hace por la Corte, juez de control de garantías. Usted en la audiencia de formulación de la imputación no es un convidado de piedra. Razonamiento que lo expusimos y acogimos cuando lo expuso la Corte sobre la base de saber que el artículo 288 numeral 2 reclama como contenido de la imputación hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible, que para estructurarlos nos llevan al artículo 287 que regula las situaciones que determinan la formulación de la imputación. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Conocimiento que nos traslada de inmediato al Código Sustantivo, al Código Penal, a la Ley 599 de 2000, y que nos impone recordar los razonamientos sobre legalidad, artículo 6, conducta punible, artículo 9, tipicidad, artículo 10, acción-omisión, artículo 25, autores, artículo 29, partícipes, artículo 30, más la descripción típica de la parte especial, esa valoración que es estrictamente jurídica, esa adecuación que es estrictamente jurídica, lógicamente nos está diciendo que la imputación es reglada y en consecuencia imponiéndole una tarea importante al juez con función de control de garantías. Pues eso que hemos expuesto en esos términos está en las columnas, eso es lo que termina razonando ahora la Honorable Corte Suprema de Justicia con mayor fuerza, convocando a los jueces de control de garantías a impedir el daño que se causa a la dignidad de una persona. Lo hace en una decisión del 20 de septiembre de 2023, radicado 62.296, ponencia del doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, y así nos dice la Honorable Corte. Otro asunto, sin embargo, refiere que la imputación es un acto reglado que formalmente debe contener lo indicado en los numerales 1 y 2 del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal de 2004, esto es, la individualización concreta del imputado y la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, so pena de que realmente no haya imputación y sin la cual, lógicamente, no debe imponerse consecuencia jurídica alguna fundada en ese acto. El control judicial sobre este aspecto de la imputación no es material, sino formal, en cuanto el juez solo le compete verificar que la manifestación incriminatoria cumpla la exigencia legal mínima indicada en el párrafo anterior, a lo cual el juez sí está obligado por las razones que se pasan a ver. Ojo, el juez sí está obligado por las razones que se pasan a ver. Siendo la imputación, como lo tiene sentado la Corte, un presupuesto lógico-procesal que fija el marco fáctico y jurídico de la futura sentencia, a partir de la descripción de unos hechos jurídicamente relevantes, incriminados y atribuidos a un individuo, y su correlación con la calificación jurídica de los mismos, constituyendo un acto consustancial al derecho de defensa, no hay duda que es un acto medular en el sistema acusatorio por su incidencia en el mandato superior del artículo 29 constitucional y porque además determina a. la vinculación del ser humano a una actuación penal y b. la restricción de derechos como la prohibición de enajenar bienes sujetos a registros
haciendo mención también la Corte del debate sobre la medida de aseguramiento, la limitación que se hace para la acusación y que se fijan los límites factuales de la sentencia. Pero sigue diciendo la Honorable Corte: de manera que si la imputación o acusación no expone todos los componentes fácticos que configuran el supuesto de hecho de alguna norma penal, necesariamente quebranta los derechos fundamentales al debido proceso por afectación sustancial de su estructura, y B, a no ser molestado en su persona o familia, sino con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley, como lo dice el artículo 28 constitucional. Es que no podemos olvidarnos del artículo 250 constitucional. La Fiscalía es para investigar hechos que revistan las características de un delito. Eso es lo que se ratifica en el artículo 66 y en el 200 de la ley 906, lo propio que para efectos del programa metodológico en el artículo 200. Eso es lo que se dice en la ley. 66, 200, 207 son medulares en la ley 906 para efectos de adelantar una actuación. Si no están los hechos que revisten las características de un delito, no tiene sentido que una persona sea llevada donde un juez y que el juez, sobre la base de su pasividad, no haga el control formal, es decir, de legalidad de la actuación desarrollada por la Fiscalía. Dice la Corte: estos derechos imponen de una parte a la Fiscalía abstenerse de imputar descripciones fácticas que no constituyan delito, y de otra al juez impedir que un ser humano se mantenga vinculado a un proceso penal y enjuiciado con base en imputaciones formalmente atípicas, para lo que lógicamente no fueron instituidos el proceso penal, ni la acción penal, ni la autoridad conferida al fiscal, ni al juez. Todos tienen que estar vigilantes, y ese es el mandato que deriva del artículo 250 constitucional, insistamos, desarrollados por normas como el artículo 66, el 200, el 207, el 287, el 288 numeral 2, y si queremos nos extendemos hasta el artículo 337 numeral segundo. Más adelante la Corte expresa, de otro lado, si la imputación o acusación está expresada en lenguaje incomprensible, ambiguo o carece de claridad por entremezclar los enunciados de los hechos jurídicamente relevantes con el contenido de los medios de conocimiento o con hechos indicadores, también viola el derecho fundamental al debido proceso con afectación del derecho de defensa, pues su adecuado ejercicio en las fases de investigación y juzgamiento supone necesariamente conocerlas previa y detalladamente, las cuales deben estar señaladas en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas, de modo, tiempo y lugar que lo fundamentan. Artículo 8, literal H del Código de Procedimiento Penal, artículo 8, numeral 2, literal B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, literal A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por manera que el pensamiento que quiero dejar planteado aquí es que la Corte va por una dirección, y es decirle a los honorables jueces de la República que protejan la dignidad del ser humano, que protejan su buen nombre. Son derechos fundamentales del primero y del 15 constitucionales, y que en consecuencia impidan que un ser humano se mantenga vinculado a un proceso penal cuando formalmente no tiene conducta delictiva por imputarse. Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.